Esto pasó hace muchos años. Nunca me ha gustado acampar. Simplemente no estoy hecho para ello. La suciedad, los insectos, las noches incómodas en un saco de dormir que de alguna manera siempre terminan sintiéndose como una roca por la mañana. Desafortunadamente, he ido de campamento más veces de las que puedo contar, aunque nunca por elección. Mi papá es de esos tipos rudos que aman la naturaleza. Y cada verano, cuando era niño, me arrastraba al bosque con sus amigos igual de rudos para desconectarnos de la tecnología y reconectarnos con la naturaleza. Para cuando llegué a segundo de preparatoria, ya había tenido suficiente de sufrir y del silencio. Finalmente lo convencí de que me dejara llevar a un amigo para hacer todo un poco más soportable. Para mi sorpresa, accedió sin mucho problema. Así que llevé a mi amigo Charles de la escuela. Ahora, pensarías que llevar a Charles habría empeorado las cosas, considerando que él era un Boy Scout de corazón en esos días y realmente le encantaba acampar. Pero Charles fue genial al respecto. Me molestaba por odiarlo, pero no era de esos tipos de no eres un verdadero hombre si no amas la naturaleza. Además, pensé que si tenía que sufrir, al menos sufriría con alguien que sabía cómo hacer un fuego y armar una tienda sin convertirlo en un desastre total. Él estaba emocionado de venir, en parte porque le encantaba acampar, pero también porque, en ese entonces, buscaba cualquier excusa para alejarse de sus padres. Desafortunadamente, el viaje no salió como planeábamos desde el principio. Resultó que uno de los amigos de mi papá había cometido un error con la reserva del campamento. En lugar de un lugar remoto y tranquilo en el bosque, terminamos en un campamento pésimo, demasiado desarrollado. Estoy hablando de baños interiores, caminos pavimentados e incluso un parque para niños pequeños. No era acampar. Básicamente era vivir en un patio trasero glorificado, o glamping, supongo. Decir que mi papá estaba molesto sería quedarse corto. Ni siquiera descubrimos la peor parte hasta unas horas después. Justo al lado del campamento había un mini parque de diversiones. No estoy bromeando. Un parque de diversiones real con juegos de feria, una rueda de la fortuna y un puñado de montañas rusas. Es surrealista. Esos dos escenarios nunca se suponía que debían coincidir. Un parque de diversiones y un campamento. Todos estaban molestos, mi papá y su amigo se quejaban de que esto no era acampar de verdad, y Charles no dejaba de hablar tampoco. Esto no es acampar de verdad, seguía diciendo, como si necesitara el recordatorio. Empezó a ser molesto porque Charles seguía haciendo bromas sobre mi familia como si no supiéramos lo que es acampar de verdad. Por más que odiara acampar, sé cómo se supone que debe ser. Así que me molesté porque Charles insinuaba lo contrario. Le dije que parara, y lo hizo. Toda la situación apestaba. Habíamos manejado horas hasta el sitio. No era como si pudiéramos simplemente dar la vuelta e irnos. Así que, sin mejor opción, tratamos de aprovecharlo al máximo. Los adultos estuvieron un rato de mal humor, pero eventualmente se pusieron a trabajar en el campamento. Y Charles, por supuesto, se destacó como si fuera su momento de brillar. En minutos, ya teníamos la tienda armada, todos los nudos perfectamente hechos, el toldo asegurado, todo clavado como si hubiera salido de un manual. Incluso mi papá, que nunca daba cumplidos a menos que alguien estuviera sangrando o inconsciente, asintió con aprobación, lo cual me molestó un poco. Charles y yo compartíamos una tienda. Y una vez que todo estaba listo y cenamos, nos escabullimos un poco con la excusa de organizar nuestras cosas. La verdad es que Charles había traído una pequeña pipa de metal y un poco de marihuana en una vieja caja de Altoids. Nada exagerado, solo lo suficiente para relajarnos un poco. Debo mencionar que Charles y yo estábamos en esa fase de rebeldía donde nos gustaba causar problemas y andar en lugares donde no debíamos. Ya no fumo marihuana, y parte de mí siempre se preguntará si lo hacía solo para destacar y desafiar las normas. De todos modos,
los dos nos metimos al bosque y fumamos, riéndonos todo el tiempo. No creo que ninguno estuviera preocupado por el olor, ya que probablemente evitaríamos a los adultos por el resto de la noche. Terminamos nuestra sesión y regresamos a la tienda. Después de unas horas de solo charlar sobre algunos amigos de la escuela, ambos coincidimos en que teníamos demasiada energía para dormir. Charles tenía una sonrisa traviesa, y solo podía imaginar lo que estaba pensando. Sugirió explorar el campamento, y yo estaba escéptico. Hasta que me di cuenta de que se refería al parque de diversiones, lo cual inmediatamente me interesó. Dijo que probablemente sería pan comido llegar a la cima de una de las montañas rusas. Escalar cosas nos encantaba en ese entonces, y la idea de subir a una montaña rusa era emocionante, así que, una vez que nos aseguramos de que todos dormían, nos movimos. Ya era muy tarde, pasada la medianoche. Agarramos nuestras linternas y nos dirigimos a la cerca que rodeaba el parque. Ni siquiera fue difícil treparla. Solo un pequeño impulso de Charles y estábamos dentro. El lugar estaba oscuro, pero había guardias patrullando. Y de vez en cuando escuchábamos el zumbido de un carrito de golf haciendo su ronda. Se sentía como si estuviéramos en un videojuego de sigilo, avanzando sin ser detectados. Avanzamos lentamente, escondiéndonos detrás de edificios y vigilando las patrullas. En un momento, tuvimos que correr a través de un tramo abierto para evitar a un guardia. Fue emocionante, pero también aterrador. Es difícil describir la sensación. Todo parecía un juego, pero sabíamos que las consecuencias serían graves si nos atrapaban. Finalmente llegamos a la base de la montaña rusa, y desde cerca se veía mucho más grande que desde el campamento. Vimos las escaleras de mantenimiento subiendo por el ascenso principal y no dudamos en usarlas. Los peldaños de metal sonaban suavemente bajo nuestros pies mientras subíamos paso a paso, tratando de no hacer ruido. No había barandales en parte del tramo, lo cual era aterrador. Finalmente, llegamos a la cima y la vista era increíble. Podíamos ver todo el parque debajo de nosotros. Tomamos una sola foto allí. Ojalá hubiéramos tomado más, pero estábamos extremadamente cautelosos de no llamar la atención, ya que no podríamos escapar si alguien nos veía desde abajo. Eventualmente, pensamos que habíamos arriesgado demasiado y decidimos regresar. Al llegar al fondo, comenzamos a regresar por el mismo camino. Por alguna razón, la ruta de regreso fue mucho más rápida. Tal vez la patrulla no era tan intensa a esa hora. No lo podía decir con certeza, estábamos a unos 5 minutos de la cerca cuando tuvimos que detenernos. Uno de los guardias pasaba en un carrito de golf, así que nos escondimos detrás de un puesto de comida y esperamos a que pasara. Fue entonces cuando noté algo moverse en la oscuridad. Al principio pensé que lo había imaginado, o tal vez era una sombra de las luces del carrito rebotando en algo extraño. Pero luego Charles me tocó el brazo y señaló en la misma dirección. Fijé la mirada y lo confirmé. A unos 30 pies de distancia, apenas visible en la oscuridad entre dos edificios, había otra persona. Estaba agachada como nosotros, tratando de evitar a los guardias. No parecía un niño. Lo peor era que estaba seguro de que nos miraba directamente. En ese momento, estábamos realmente asustados. Entre los guardias y esto, la situación era abrumadora. Mientras queríamos avanzar, no podíamos. Los guardias aún no habían pasado. Manteniendo los ojos en la figura, vi cómo se movía. Cruzó un tramo abierto y pasó por un poco de luz de un farol cercano. Por un instante, lo vi claramente. Era un hombre, como sospechaba. Vestía ropa rota y caminaba de manera extraña, como si estuviera lesionado o desfigurado. Pero nada era tan inquietante como el líquido oscuro en su rostro. Parecía sangre. Charles lo vio también y nos miramos aterrorizados. Finalmente, el hombre desapareció de vista. El guardia pasó y seguimos avanzando.
No dijimos una palabra hasta llegar a la cerca. Trepamos como antes y caímos al otro lado. La diferencia es que esta vez no reímos. Solo quería volver a la seguridad de nuestra tienda. Pude notar que Charles pensaba igual. Al llegar, no hablamos de dormir. Solo nos quedamos en los sacos tratando de procesar lo que habíamos visto. Lo mejor que pudimos deducir era que era algún vagabundo haciendo quién sabe qué. Una explicación estúpida, lo sé, pero no se nos ocurría otra. A la mañana siguiente todo comenzó normalmente. Nos levantamos, comimos algo y empezamos a empacar para ir a pescar. Pero alrededor de las 10 de la mañana, un miembro del personal del campamento se acercó a nuestro sitio y dio un anuncio que todo el campamento debía escuchar. Resulta que un hombre había sido apuñalado y asesinado la noche anterior en un lago a unas 4 millas del campamento. No daban muchos detalles, pero el responsable aún estaba prófugo y la oficina del sheriff local había pedido a todos los guardaparques y personal del campamento dentro de cierto radio estar en alerta máxima. Lo describieron como un hombre blanco desaliñado, de unos 30 años, sin camisa, posiblemente sangrando o con sangre en la ropa. Luego, nos indicaron empacar nuestras cosas y salir por nuestra propia seguridad. Charles y yo conectamos los puntos instantáneamente. Debía ser el tipo que habíamos visto la noche anterior. No se lo dijimos a mi papá. No se lo dijimos a los guardaparques. Y todavía no sé por qué. Sé que recibiré críticas por esto, y lo entiendo. Pero a esa edad, estaba más convencido de evitar problemas que de otra cosa. Todavía me culpo por no hablar. Mi declaración podría haber llevado a la captura de un criminal peligroso que quizás cometiera más crímenes. Sigo siendo cercano a Charles. Fuimos a la misma universidad, nos graduamos juntos y trabajamos en campos similares. Esta experiencia no la comentamos a menudo. Aunque, para ser honesto, creo que Charles se siente más culpable por no hablar que yo. Errores y remordimientos aparte, me parece increíble que mi amigo y yo estuvimos a pocos metros de un asesino prófugo. No me gusta pensar en lo que podría haber pasado si nos hubiéramos cruzado esa noche. Music, esto pasó en octubre de 2016, justo cuando toda esa histeria de payasos estaba en las noticias. La gente publicaba avistamientos de payasos espeluznantes por todo el país. La mayoría eran obviamente bromas o gente buscando atención, pero como sabes, hubo algunos casos reales que fueron aterradores. Lo que me pasó fue uno de ellos. Tenía 16 años, estaba en tercero de preparatoria. Acababa de terminar séptimo periodo, y después de despedirme de todos mis amigos, subí al sexto tren con dirección Uptown. El tren estaba casi vacío, lo cual era algo inusual, pero no extraño. No prestaba mucha atención a mi entorno. Tenía los audífonos puestos y la música a todo volumen. Probablemente Drake. Para empeorar, revisaba mis flashcards de química en el celular, así que estaba lo más distraído posible. Nunca es buena idea viajar solo así, pero conocía bien el área y sabía que probablemente estaría bien. Planeaba bajarme en 96 y caminar a casa desde allí. Nada inusual, solo un miércoles normal, pero las cosas empeoraron muy rápido. Llegamos a 96 y me levanté instintivamente del asiento, apenas mirando para asegurarme de que era la estación correcta. Ese trayecto lo había hecho tantas veces que se volvió automático. Subir y bajar era como un reflejo. Con la cabeza todavía en el celular y la música en los oídos, me dirigí a las puertas. Pero al abrirse, vi de reojo que algo obstruía mi camino. Levanté la vista y vi que un hombre había puesto su pie directamente en la puerta. Pero no era una persona normal. Era un payaso. Llevaba el atuendo completo, pantalones arcoíris gigantes, camisa amarilla holgada con tirantes rojos, zapatos rojos enormes y maquillaje blanco exagerado en la cara. Nariz roja, cejas azules, toda la pesadilla de caricatura. Solo faltaba la peluca.
Literalmente me quedé paralizado al verlo. No solo me tomó por sorpresa, sino que nunca antes había estado tan cerca de algo tan extraño. No dijo nada. Solo estaba ahí, sin intentar subir al tren, pero claramente bloqueando que bajara. Salí de mi confusión y me di cuenta de que tenía unos 5 segundos antes de que las puertas se cerraran, así que tenía que actuar. Intenté pasar a su lado, pero en el momento en que hice contacto, se inclinó de un movimiento fluido como para asegurarse de estar cara a cara conmigo. Antes de que pudiera agarrarme, corrí deprisa. Y fue entonces cuando se lanzó para alcanzarme. Lo esquivé y seguí corriendo. Era aterrador. No había nadie más alrededor y estaba siendo perseguido por un payaso asesino. La estación de la calle 96 es relativamente tranquila a primera hora de la tarde, así que estaba prácticamente solo. Eché un vistazo atrás y lo vi corriendo tras de mí. Su paso era extraño, como entrecortado, pero lo que más me preocupaba era lo que llevaba en la mano. Parecía un cuchillo de cocina. No sabía dónde lo había escondido ni cuáles eran sus intenciones, pero no me importó. Corrí escaleras arriba y salí a la calle, reportando de inmediato la situación a la policía. No me siguió a la calle, pero igual estaba muy alterado. La policía envió a alguien a la estación, pero para entonces ya había desaparecido. Incluso después de hablar con los oficiales y sentirme seguro, no podía quitarme de la cabeza la idea irracional de que sabía dónde vivía y que vendría a buscarme más tarde. Pero eso obviamente no pasó. De hecho, nunca volvió a ocurrir nada. No me sorprendería que mi historia haya salido en las noticias como uno de los extraños encuentros con payasos de 2016. Aunque no puedo asegurarlo. Me tomó un par de semanas superar completamente esta experiencia. Music, esta no es una historia de miedo típica, pero prometo que vale la pena escucharla. Tenía 2 años de haber terminado la licenciatura cuando comenzó todo esto. Aunque técnicamente estaba obteniendo un certificado de posgrado en línea en la misma escuela donde saqué el título, todavía tenía mucho tiempo libre. Durante ese periodo, saltaba de trabajo ocasional a trabajo ocasional buscando cualquier empleo para ocupar las horas y juntar algo de dinero. Digamos que Indeed era mi mejor amigo en ese entonces. Honestamente, el 90% de mis oportunidades las encontraba en ese sitio web. Estaba cansado de hacer entregas en las mismas 6 zonas por salario mínimo, así que decidí que era hora de un cambio de ritmo. Mientras navegaba por Indeed esa noche, me topé con algo intrigante. Era un trabajo privado de salvavidas en un hotel a unas cuantas ciudades de distancia. Sé que eso no suena tan raro por sí solo, pero había un par de detalles extraños en ese anuncio que me hicieron dudar. Primero que nada, los horarios eran al revés, como no eran horas normales de piscina. 1. Esperaría que una piscina de hotel típica abriera en la mañana y cerrara en la tarde, tal vez con unas horas de descanso en medio del día, ¿verdad? Bueno, esto era lo opuesto. Prácticamente al pie de la letra, querían a alguien que operara y supervisara la piscina de 5 de la tarde a 1 de la mañana entre semana, básicamente un turno nocturno para una piscina. Eso no era lo más extraño. Sin embargo, los requisitos pedían explícitamente a una persona que no hablara español. Déjame repetir eso, específicamente querían a alguien que no hablara español. Aquí estaba el problema, yo hablo español desde niño. Literalmente soy mitad mexicano. Además, el pueblo donde estaba el hotel estaba poblado en su mayoría por estadounidenses hispanohablantes, así que ese requisito no tenía ningún sentido para mí. De hecho, nada del anuncio tenía sentido. Recuerdo estar completamente perplejo al leerlo. Había una cosa de la que sí me sentía bastante bien, sin embargo, $30 por hora, lo cual probablemente sería como 50 hoy en día ajustando la inflación. No sé si eso sea cierto, pero el punto es que 30 la hora en ese entonces era como tropezarte con una barra de oro, así que, sin pensarlo mucho, ignoré todo lo demás y decidí enfocarme en el dinero. Decidí que simplemente fingiría no saber español. ¿Qué podrían hacer?
el trabajo debía ser nuevo o de muy poca demanda, porque me contactaron y me invitaron a una entrevista en cuestión de horas. Avanzando al primer día, llegué al hotel y todo se veía como uno esperaría, un tipo mexicano, algo gordito. Salió a saludarme y los dos intercambiamos información y unas risas. Era realmente amable y gracioso. Su actitud amistosa me tranquilizó un poco, pero mientras caminábamos hacia el complejo, otro tipo más alto dobló la esquina y empezó a mirarme fijamente. Supe de inmediato que me estaba analizando, y me pregunté si el primer hombre amable era una táctica para hacerme bajar la guardia. El segundo tipo se me acercó y empezó a hablarme en español. No sonrió, no me saludó, no me dio la mano, nada. Supe al instante lo que estaba haciendo. Estaba tratando de averiguar si sabía español, así que el requisito no era una tontería. Le devolví una mirada en blanco aunque entendía cada palabra. No estaba diciendo nada importante, solo hablaba del clima o algo así. No era lo suficientemente relevante para recordarlo. Después de unos segundos, miré al primer tipo, quien a su vez miró al más alto, y ambos estallaron en carcajadas, como si hubieran estado haciendo una broma. El tipo alto sonrió, me dio la mano y dijo que solo estaba bromeando. Seguí la corriente, pero me sentí un poco incómodo. Se presentó como F y al más grande como Esteban. Los tres caminamos por el complejo hasta llegar a la piscina, y el tipo alto, que asumí era el encargado, empezó a explicarme el trabajo. Según él, necesitaban a alguien que trabajara de noche porque querían aumentar los ingresos y empezarían a cobrar a personas que no fueran huéspedes para usar la piscina. Ni siquiera sabía si eso era legal, pero no iba a quejarme. Me dijeron que querían a alguien que no hablara español porque eso evitaría que algunos forasteros problemáticos intentaran molestarme, lo cual no entendí del todo, pero acepté. Mis responsabilidades eran las siguientes: ser salvavidas, obviamente, cobrar dinero a los no huéspedes que quisieran entrar a la piscina y llamar a F si surgía algún problema. Y había una cosa más. F me dijo que si alguien me mostraba una pulsera azul, debía dejarlo entrar a lo que él llamaba la casa de la piscina, que era un edificio grande detrás del puesto del salvavidas. No hice preguntas. La primera semana fue muy tranquila. Las primeras semanas, de hecho, mucha más gente usaba la piscina de lo que esperaba, así que tenía trabajo de sobra, cobraba dinero de los visitantes y me mantenía atento. Nadie me mostró una pulsera. La primera vez que alguien lo hizo fue como un mes después. Un día cualquiera, un tipo hispano musculoso, con gafas y una camisa blanca de botones, se me acercó. Claramente sin saber una palabra de inglés, me mostró su pulsera y abrí la casa de la piscina. Una hora más tarde salió y se fue hacia la salida. La puerta se cerraba sola, así que no tuve que interactuar más con él, pero lo vi marcharse. Su mochila se veía mucho más llena que cuando llegó, pero aparte de eso, todo parecía normal. Con las semanas, más personas comenzaron a mostrarme pulseras, y muchos empezaron a venir en grupo. También más personas que no eran huéspedes comenzaron a usar la piscina, porque empecé a recaudar mucho más dinero que antes. En un punto, me di cuenta de que estaba recaudando demasiado dinero. La gente que entraba pagaba de más una y otra vez, cantidades absurdas. Llamé a F para comentarlo y me dijo que no me preocupara, que la gente cometía errores. Se notaba que no quería hablar más del tema porque colgó mientras yo aún hablaba. Entre todas las cosas raras que estaban pasando, esa breve llamada me confirmó que estaba metido en algo más que simplemente cuidar una piscina. Solo después de colgar entendí la gravedad de la situación. Mi mente se quedó en silencio hasta que un solo pensamiento me golpeó: lavado de dinero. No sabía qué hacer. Por un lado, mi instinto me decía que me alejara de inmediato, pero por otro lado, no tenía una forma segura de confirmarlo y no quería perder $30 la hora por una sospecha, así que me quedé callado y seguí trabajando. Después de eso, empecé a atar cabos. La casa de la piscina era claramente donde pasaban las cosas turbias: apuestas ilegales, tráfico de drogas, algo peor, lo que fuera, ocurría justo detrás de mí todos los días, oculto solo por una puerta cerrada.
Los clientes se fueron haciendo más amigables conmigo, especialmente los de las pulseras, empezaron a aprender mi nombre, y pasé de solo cobrar dinero a recibir propinas, saludos y choques de manos. A medida que se sentían más cómodos, empezaron a hablar frente a mí, escuchaba fragmentos de conversaciones en español, y digamos que confirmaron todas mis sospechas. Debo admitir que las propinas hacían que fuera más fácil ignorar lo demás. Además, técnicamente mis manos estaban limpias, estaba haciendo mi trabajo, que era justo lo que me pagaban por hacer. Hablando del trabajo, un día tuve que rescatar a un niño que se estaba ahogando. No fue nada heroico, solo un pequeño que se metió demasiado profundo sin saber nadar, pero cuando salí del agua, todos me aplaudieron de pie. Fue una sensación muy única. Después de eso, F bajó de donde estuviera y me agradeció personalmente por hacer tan buen trabajo. Dijo que me debía la vida, lo cual no entendí hasta que me di cuenta de que el niño era su hijo. Al día siguiente, F, Esteban y varios otros, algunos de los de las pulseras, me esperaban en la entrada con una copa de vino. Eso se sintió bien, pero la sensación no duró. Después de brindar por mí, uno de los hombres hizo un brindis en español. No recuerdo las palabras exactas, pero no fue un discurso agradable. Básicamente brindaba por todo el dinero que estaban ganando y por todas las vidas que estaban destruyendo, lo que sea que eso significara. Todos rieron y bebieron, pero ese momento me hizo darme cuenta de que me había vuelto adicto a algo realmente oscuro. Ningún dinero o propina justificaba que me quedara tanto tiempo, y sin embargo, lamentablemente, lo hice. Al día siguiente, mi madre me llamó mientras estaba en la piscina. No entraré en detalles, pero mi madre, que en paz descanse, nunca llamaba a menos que fuera algo importante, así que contesté. Bajé del puesto y fui a lo que pensé era un rincón privado. Mi madre solo hablaba español, así que naturalmente le respondí en español. No recuerdo de qué me habló, lo que sí recuerdo es que al colgar y girar para volver a mi puesto, Esteban estaba justo frente a mí, mirándome. No tenía la misma expresión amable de aquel primer día. Después de una pausa incómoda, me preguntó desde cuándo sabía español. Fingí que solo lo estaba practicando con una amiga, pero sabía que no me creyó. Me siguió mirando, como si estuviera decidiendo algo. Mi corazón se aceleró, sentí que estaba evaluando si debía hacerme daño. Finalmente solo dijo ok y se dio la vuelta. Regresé a mi puesto. Pensé en irme, pero no pude moverme. Podrían tomarlo como una señal de culpa, tal vez era una prueba, tal vez sabían dónde vivía. Esos eran los pensamientos que me cruzaban la cabeza mientras rezaba por mi vida. Inmóvil en esa silla, unos minutos antes de que terminara mi turno, se me acercó y me dijo que llegara una hora antes al día siguiente, que tenía una nueva oportunidad para mí. Luego me dio un par de cientos de propina y regresó al hotel. Cuando me fui esa noche, nunca volví, ni loco. Esa situación no tenía buen final. No creo que me hayan seguido a casa, pero durante meses fui un manojo de nervios. Cualquier camioneta o auto sospechoso en mi calle me aterraba. Hubo noches en las que no pude dormir pensando en todo eso. Incluso después de tantos años, hay cosas que no entiendo. Claramente estaban moviendo drogas, eso lo sé, pero ¿por qué me necesitaban a mí? Nunca lo comprendí. Mi mejor suposición es que me usaban como empleado visible, alguien que pudiera fingir ser un trabajador inocente si alguna vez llegaban los policías. Quién sabe. Todavía creo que estuve muy cerca de perder la vida ese día, aunque suene exagerado para quien escuche esto, pero te juro, por la forma en que Esteban me miraba, solo tenía una cosa en mente, y solo una: